poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:38 minutos y estamos aquí con este paraje estupendo en la quinta región, en Viña del Mar, con Rodrigo Bravo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bien, Juanma, qué bonito estar acá. Oye. Es una emoción. Como dicen los jóvenes, tremendo spot. Oye, gran spot que estamos aquí. Sí, no, se pasó. O sea, con una vista a un Viña que está nublado, pero dime que no tiene la No, gracia se ve extraordinario. Ayer te vi por la tele, por el streaming, y hoy día estando acá, precioso. Sí, tenemos ahí el mar de fondo con un Viña nublado. Porque estuvimos ayer en la Quinta Vergara. Usted Sí. fue testigo también de los Pet Shop Boys. Qué tremendo show. De verdad, haber estado presente es histórico, porque debe ser uno de los shows más impresionantes que no solo me ha tocado ver en la Quinta Vergara, sino en la historia. Yo soy bien festivalero, me gusta la historia del Festival de Viña y creo que es de lo más grande que hemos visto. Y con Villegas me rayé harto también. Sí, hablemos del humor político a todo esto. Ya, pues. A ver, ¿qué decir? Porque ayer no tuvimos mucho humor político. No, con Rodrigo Villegas no, pero con Kramer sí, en el tono Kramer, digamos. Claro, ¿no? claro. Pero con las consecuencias que tiene el nombrar a figuras políticas con el público de la Quinta Vergara. Sí, pues es arriesgado para el humorista, pero también para las autoridades políticas. Es como ver una aprobación en vivo y en directo. Y pasó con Kramer, dependiendo del nombre, y en particular con Janet Jara o con el presidente Gabriel Boric, se escucharon pifias en la Quinta Vergara. No así con José Antonio Kast, yo lo vi por televisión, pero Sí. había una mezcla. Había pifia con Kast, pero mucho más breve. Sí. Las pifias hacia Kast, o sea, nombran un político y en general los pifian, no es que nombran un político y lo aplaudan, ¿no? Con Kramer, cuando imita a Boric, las pifias fueron bien persistentes. Hay que recordar que el público de la Quinta Vergara depende mucho del día, y el primer día era un público Gloria Estefan y Mateo Bocelli. Uno podría pensar un público de un poco más edad, Claro, un mayor. público un poco más, si quiere, no me gusta la generalización, pero uno podría pensar que un público un poquito más conservador, porque es como el que creció con Gloria Estefan, es alguien que tiene entre 40 y 60 años. Claro. Lo mismo Mateo Bocelli, aunque yo creo que igual había un cierto segmento juvenil que le gusta mucho la figura de Mateo Bocelli, y paso a todo esto, pero es un público que uno podría categorizar, es distinto el público que va a ir a ver, no sé, a Mon Laferte, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Ahí me arriesgoso. Claro, yo no sé qué pasaría si nombraran al presidente Gabriel Boric en el público Mon Laferte, que yo tiendo a pensar que es un público que a lo mejor conecta un poco más con el presidente. Sí, lo mismo con la noche del reggaetón, el día viernes. Pero el público joven ha sido bien respetuoso en varios momentos del festival, con humoristas que no han tenido éxito, igual lo han respaldado. En la historia del festival los últimos años, sí. Yo tengo, claro, lo que pasa es que el público trap, que la última noche del festival es Paulo Londra, es Pablo Chile y Milo J. Y yo tiendo a pensar que ese público es súper despolitizado. Sí. Es súper despolitizado. O sea, no politizado en términos partidarios, binarios, izquierda, derecha. Yo creo que su interés por la política tiene que ver con una cuestión más social, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí si el humorista hace un humor más político de personajes, si los nombra, no creo que hayan pifias a personajes. Pero con Kramer hubo una pifia muy marcada al presidente Boric, hubo una pifia Kast mucho más breve, y hubo un aplauso muy cerrado cuando Kramer hace referencia a esto de que hay que controlar como la migración o algo por el estilo. Sí. Así como que el público se expresa en función de, sí, ya terminémosla con el tema de los migrantes. Sí, con la contingencia engancha mucho más. Y ese ha sido, por supuesto, fue el tema de campaña y una de las principales banderas de lucha del presidente Kast, presidente electo, que asume en poquito más. Oye, lo que sí, en la noche de ayer fueron bien marcadas las pifias de la alcaldesa de Viña del Mar. Ah, mira, no escuché esa parte. Sí. Sí, creo que iba entrando todavía. Sí, mira, y eso que es reelecta, digamos, 2 periodos sí, porque eso es lo que en el lugar, claro, en Viña del Mar. Claro, fue reelecta y sin embargo fueron marcadas las pifias a la alcaldesa de Viña del Mar. Sí, oye, ¿qué te gustó más de Pet Shop Boys? Yo creo que todo, ¿no? Es que todo, porque este es el grupo que yo he visto más veces en vivo. Ah, ¿en serio? ¿En Chile y en el veces, extranjero? Todas las veces. De hecho, la presentación que tienen este viernes va a ser la primera en mi vida que me voy a perder a los Pet Shop Boys en Chile, porque el festival termina el viernes. No voy a poder ir al concierto que hacen en Santiago. Pero los he visto fuera de Chile también, he viajado a verlos. O sea, yo un grupo que lo he seguido mucho a lo largo de las décadas. Por lo tanto, no te podría decir qué es lo que más me gustó. Solo creo que ver lo que fueron capaces de hacer con la modificación a la escenografía de la Quinta Vergara, a la estructura de la Quinta Vergara,
para poder replicar lo que ellos hacen en el resto del mundo, da cuenta, digamos, de la potencia que tienen los Pet Shop Boys. Yo no he tenido la posibilidad de verlo en televisión todavía, lo vi en vivo. Claro. Cómo se veía en esas pantallas en televisión debe ser bien impresionante. Yo vi un pedacito anoche antes que Sí. dormió. Tenemos un amigo en común que me contaba que a ti te emociona mucho ver a Pet Shop Boys. Sí, de hecho. O sea, yo anoche me emocioné y se me cayeron un par de lágrimas. Yo soy bueno, como que me pasan como esa conexión emocional con la música. Me pasó también con Mateo Bocelli en una de sus canciones, la última, de hecho, Caruso, que es una gran canción. Oye, pero volvamos a la política. Porque, Estamos cerca del cable. ¿Dónde iba a llegar el cable, digamos? A Concón. A Concón. Sí. El cable Valparaíso, Hong Kong. Hong Kong, claro. Hong Kong. Hong Kong, sí, había que coordinarlo. Sí. Bueno, y pareciera que esta coordinación tenía algo de historia del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, porque hoy día publica el Mercurio que se había aprobado en su minuto el 27 de enero la concesión de este cable submarino entre China y Chile, pero que 2 días después se había anulado a raíz de distintas evaluaciones, pero se argumentó que tenía que ver con que el documento tenía algunos errores de tipeo. Y era esa la razón por la cual se retrocedía eventualmente para intentar avanzar después de unos días. Esa información no estaba tan clara cuando parte esta polémica. Pero quizás, Juanma, lo que nos pasó ayer, que lo anticipábamos en la conversación que tuvimos el día de ayer, es la declaración del embajador de Estados Unidos en Chile, que tiene un tono no solo agresivo podríamos calificar, sino que de advertencia y una suerte de amenaza, como lo recogen varios medios y como lo tomó La Moneda, entre otras cosas en particular con la extensión o la mantención de la visa waiver en Chile. La visa waiver que tiene hoy día Chile en una condición bien distinta con el resto de los países de Latinoamérica y que al momento que se le pregunta al embajador Yud en la conferencia de prensa de ayer, él dice que posiblemente, o sea, que esto va a depender de frentón con la actitud que tome Chile y que tenga algún tipo de repercusión en lo que a juicio de Estados Unidos no es un beneficio, sino que es un problema para la seguridad en telecomunicaciones por parte de Latinoamérica, dice el gobierno norteamericano. Y esto ha puesto en jaque y en complicación bien tensa a la moneda con la administración de Donald Trump. Ayer hubo reuniones de emergencia en el Palacio de Gobierno desde temprano. El ministro Juan Carlos Muñoz llegó a La Moneda antes de la vocería que haría minutos después Camila Vallejo, la vocera de gobierno, y en la tarde hubo una reunión tremenda de emergencia, digamos, a raíz de las declaraciones del embajador en Chile. Y ahí se define tomar una postura también por parte de la Cancillería chilena bien dura en respuesta a lo que había dicho el embajador minutos antes. Y esto ha sido una preocupación que pone la relación Estados Unidos-Chile en su momento más tenso. Si bien esto viene hace mucho tiempo provocando una serie de distanciamientos entre el presidente Gabriel Boric y Donald Trump en distintas declaraciones que tienen que ver por políticas internacionales y por declaraciones y actitudes del presidente norteamericano, hoy día la tensión pareciera escalar a una situación que puede afectar al país en términos de la ciudadanía, porque la visa es un punto en el cual ya vimos la forma en que reaccionó Estados Unidos con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, con el subsecretario, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, revocándole la visa. Y eso puede provocar una situación de complejidad de quienes viajan constantemente a Estados Unidos, no por trabajo, por turismo o por otro tipo de actividades que utilizan este mecanismo para ingresar al país que siempre ha sido complejo entrar. O sea, Estados Unidos es de esos países que te pueden revisar en cualquier contexto, puedes pasar a una sala y en cualquier país donde te toque aterrizar, pero el beneficio de la visa es una ayuda para toda la población. Entonces la amenaza del embajador Yud o la advertencia del embajador trae como consecuencia que la moneda tiene que no solo ver esto en planteamientos políticos, no solamente en esa esfera, sino que también cómo puede el impacto generar una complejidad para la ciudadanía que además le traiga repercusiones en contra a la moneda. Bueno, o sea, la soberanía es de ida y vuelta. O sea, exacto. Efectivamente, Estados Unidos también puede, tal cual como lo hizo por lo demás el embajador, la soberanía norteamericana se define en función de a quién le otorga y no le otorga visa, y si quiere mantener o no el programa de la visa waiver. Ahora, aquí hay un elemento que a mí me parece que el gobierno no ha despejado, y como dice el famoso refrán, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. El canciller Alberto Van Claveren y la vocera de gobierno habían dicho que este proyecto estaba en una etapa muy preliminar, y sin embargo el subsecretario de Telecomunicaciones dijo que estaba en la etapa final. Entonces uno tiene que saber aquí quién miente.
¿Quién está mintiendo? Claro, no hay un relato único de la moneda. No, pues, y me gustaría saber si efectivamente el proyecto ya estaba como en la etapa final, digamos, antes de que se concretara la construcción propiamente tal, o era un proyecto que estaba en una etapa muy preliminar, como dice el canciller. Porque dependiendo de eso, digamos, es como uno podría entender si efectivamente esto se mantuvo más bien a puerta cerrada y nos vinimos a enterar ahora, o no. Pero me sorprende que el gobierno no tenga una única versión frente a esto. Y cuando no hay una única versión, uno se pregunta por qué. Sí, y esto del decreto firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz suma más incertidumbre a cómo se ha actuado desde el día 1. Si bien es un procedimiento habitual que se avance en algún tipo y después se retroceda por distintas razones, hoy día deja la incertidumbre y tal como lo publica el Mercurio, seguramente va a ser el tema, Juanma, que se va a tomar la agenda de este día, esperando nuevamente que la moneda que habló ayer en varias oportunidades tenga que referirse a el inicio de estas negociaciones de este proyecto que, como decíamos, podría haber llegado aquí, digo yo, porque pareciera ser bien difícil que se avance. Ahora, en esta disputa, que no sabemos cuánto más va a escalar, o sea, yo creo que el embajador norteamericano es un reflejo del gobierno del presidente Donald Trump, es bastante menos diplomático que otras figuras que han venido a Estados Unidos a ocupar la embajada en Chile, porque salió a, digamos, cuestionar derechamente a la vocera de gobierno ayer, en el día de ayer. Yo no sé cuánto más esto puede llegar a escalar, ¿no? No dificulto que a 15 días de que se vaya el presidente Boric, quedan 15 días para que termine el gobierno, nos vayan a quitar la visa Wilder, ¿no? Porque me imagino que tal cual como el embajador lo plantea, si el embajador en su declaración, al final, al menos la declaración escrita, hace la mención de que esperan con el siguiente gobierno, digamos, un cambio de tono en la relación, que los chilenos por algo eligieron a un sector político distinto, es básicamente lo que dice la declaración del embajador. Por lo tanto, no creo que vaya a ocurrir que esto vaya a escalar en términos de represalias para Chile, más allá de las autoridades del actual gobierno, pero podría pasar. Y creo que sería como el peor legado en las postrimerías de un gobierno que se va, que por culpa digamos, de este tipo de decisiones, no sé, nos quitan la visa guay. Y está la incertidumbre también si esto condiciona o le pone un marco a José Antonio Kast y cómo él reacciona, además a puertas de esta gira que va a realizar a una cumbre en Miami con líderes de la derecha a nivel latinoamericano o americano más bien, y si es que va a tener la oportunidad de conversar el tema con Donald Trump, esa bilateral se está negociando todavía, o al menos con Marco Rubio, que ha sido el que marcó el punto desde el minuto 1. ¿Algo más que agreguemos? Bueno, se confirmó ayer el desafuero al diputado Joaquín Lavín Jr., lo que deja la posibilidad de que la Fiscalía avance en distintos delitos que se le imputan. Y eso es otra situación que enreda un caso que ha sido bien complejo, que tiene como protagonista a Katy Barriga, su esposa, que la ha tenido detenida en la cárcel en varias oportunidades más bien, y vamos a ver cómo esto puede avanzar y traer repercusiones. 8:51.